Buen día, estamos en un episodio más de Cafecito entre Lunas y se encuentra con nosotros Lida, Cheiri y pues Mirna, y hoy hablaremos del adultocentrismo y para eso le voy a ceder los micrófonos a mi hermana Cheiri. Buenas tardes, pues sí, en esta ocasión vamos a hablar del adultocentrismo, que como su nombre lo puede evidenciar, pues es poner al centro de todo a un adulto, es decir, es el que sabe, puede controlar y dirigir. Y es quien ocupa cargos de poder y por ende, pues la toma de decisiones. Después se encuentran los jóvenes y ancianos quienes también pueden opinar, pero con ciertas restricciones. Y al final se encuentran los niños. Niños y bebés, es decir, la infancia que simplemente no tiene ni voz ni voto. Es como me obedeces porque soy tu madre. Así es. Con el adultocentrismo surgen las clases de edad, que como son, digamos, como las clases sociales, por decirlo así, pero en este caso las relaciones de dominio entre clases a través de la historia se da como un estatus de superioridad dependiendo de la edad que tengas y se dice a los demás cómo deben comportarse. El adultocentrismo no es nuevo. Según algunos historiadores, en la antigua Roma, después del parto, la comadrona era quien dejaba al bebé Si el papá decidía que se quedaba el bebé, lo levantaba y lo llevaba a amamantar, y si no, era abandonado. Y también el papá era quien decidía si podía ordenar la muerte de un infante por alguna falta grave de las mamás o de, pues no sé, de alguna persona, ¿no? Generalmente las mamás. O bien se podían vender como si fueran esclavos. Pues de hecho, todavía en comunidades en México, a las niñas se les intercambian. Efectivamente, cuando los grupos humanos pasaron de ser nómadas a sedentarios, y junto con el comienzo de los invasores y las guerras, los niños y niñas también fueron vistos como botín. Y al final también representaban como fuerza de trabajo, ¿no? A eso voy. Más adelante les comento. Nuestra sociedad se constituyó en gran medida invisibilizando a niños y niñas y adolescentes, y de hecho lo que llamamos infancia es un concepto relativamente nuevo, no sé hace cuándo se acuñó, pero hasta hace poco los niños y niñas eran tratados simplemente como adultos en miniatura. Eran adultos todavía no desarrollados y así era del todo común que tanto niños como niñas tuvieran que trabajar, como bien lo decías, teniendo las mismas obligaciones que las personas adultas, ¿no? O sea, se iban al campo. Pues como no entender los procesos, ¿no? De crecimiento. Pues yo recuerdo de un tío de la familia que creo que él es el hermano mayor y bueno, sí comenta que no sé cuántos hermanos haya tenido, la verdad es que no, sí es un tío, pero no como muy cercano. Pero en algún momento que tuvimos convivencia me decía, yo hoy tengo padecimientos de la espalda porque éramos tantos hermanos y yo tenía que apoyar, ¿no? Y trabajó en el campo y cargaba así los costales de pues no sé qué cosechaban, pero los costales de lo que cosecharan. No, y aparte, bueno, digamos, muchas veces en niños, ¿no? Y en niñas eran las labores del hogar y precisamente las más grandes cuidaban a los más pequeños, ¿no? O a toda la familia. Bueno, la idea de infancia no existía y no se consideraba que los primeros años de vida de una persona merecieran una especial atención. De hecho, los cuentos infantiles son un género literario de relativa también novedad. Pues como el preescolar también, ¿no? Que sí, pues a nosotros nos tocó que no era obligatorio, o sea, era obligatoria la primaria, pero no el estudiar el preescolar. Hoy ya es como obligatorio que por lo menos un año niños y niñas deban de cursar el preescolar. Lo que les comentaba de los libros tiene apenas, dicen que 3 siglos de antigüedad, ¿no? Los libros no es algo tan viejo. Por ejemplo, no sé, los hermanos Grimm de qué siglo son, no recuerdo, pero pues por ejemplo el tipo de textos que tenían eran más como con cierta crudeza y como tratar como de ser fábulas, ¿no? Para que los niños no hicieran ciertas cosas, pero no sé la verdad de qué años son. Y a través del miedo, me imagino. 1786, digamos, más o menos, fueron filósofos. 1700, pues entonces sí como... 1812, 1822, crearon los cuentos infantiles y del hogar. Y de hecho no son creados, o sea, no es que ellos los hayan
escrito, sino Claro. más bien es una recopilación que ellos hicieron de cuentos tradicionales. O sea, esas leyendas se fueron transmitiendo como de generaciones en generaciones, y es algo pues como característico de ciertas culturas que más que apoyarse en la escritura se apoyan en la oralidad, o sea, como el compartir los conocimientos. Entonces seguramente estos cuentos que ellos plasman, o bueno, que ellos recopilaron, o esa antología que ellos hicieron, pues es algo que se venía, o sea, que con los padres yo creo que de alguna forma pues veían esta necesidad como de inculcar valores o como ciertos comportamientos. Entonces pues como, no sé, las historias del ropavejero, o sea, que a lo mejor son como dichos o así, pero que ayudaban de alguna forma en la crianza o eso, sí, ¿no? sí. Bueno, pues de forma muy parecida era común que se vistieran a niños y niñas con la misma ropa de adultos, ya que simplemente eran solamente eso, adultos en potencia, en crecimiento, ¿no? Hace años, no sé si recuerden, los shorts, se usaban mucho, era común ver a niños con shorts, eran pantalones de los papás, sí, o sea, eran pantalones de los papás que pues se rompían o lo que tú quieras, y entonces los cortaban, los cosían y ya los adaptaban a los niños, o sea, los niños ni siquiera tenían su propia ropa, exactamente, ¿no? Pues de ahí, bueno, eso no sé hace qué tiempo, pero tengo entendido que pues por eso Chabelo, digamos, usa shorts, ¿no? Por representar a un niño. Aunque fueran, por ejemplo, el Chavo del Ocho también es representado con un short Kiko y todos ellos, ¿no? Bueno, como bien lo decías, estaban al servicio de los padres, los niños, ¿no? Eran trabajadores de campo o las labores del hogar. Y también cuidaban, pues, a hermanos menores o ancianos, ¿no? La revolución industrial tuvo mucho que ver con la evolución de considerar a niños y niñas como parte de... Digamos que los avances tecnológicos permitieron que ya no hiciera falta que los niños y niñas tuvieran que trabajar. Entonces, pues ya los niños tenían que dedicar más tiempo a experimentar, a perder, digamos, el tiempo por ahí, a relacionarse, a aprender. Y todas estas eran actividades, bueno, ahora son actividades que son fundamentales, ¿no? A la división de las edades se le atribuyen culturalmente ciertas tareas o deberes o funciones, y también así derechos y privilegios, ¿no? Se le asigna un rol a cada persona, un rol determinado, ¿no? Según, de acuerdo a la sociedad, ¿no? Se instala en lo que es lo normal que debiera hacer la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el único deber del niño o de la niña es ir a la escuela, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada. Exactamente, ¿no? Y que no, pues sería incompatible con trabajar, ¿no? Y del adulto o adulta... Esto no quiere decir, voy a hacer paréntesis, que no colabore dentro de las labores de casa, ¿no? Exactamente. También es tema que ya abordamos, es la importancia de la colaboración dentro de casa en todo lo que se tiene que hacer en casa, ¿no? Y eso es muy diferente, la colaboración a voy a exigirte un trabajo, sí, etcétera. No. Y bueno, del adulto y la adulta por su parte tienen, su función es formar una familia y tener un trabajo estable, ¿no? Ese es el destino inevitable, ¿no? Y formar una familia, tener hijos o hijas, ¿no? Pero bueno, eso creo nos tocó a nosotras, hermana, o sea... Sí, afortunadamente ya ahorita las generaciones ya están como más abiertas, son más respetadas, ¿no? O sea, sí, ya hay, bueno, creo que ya hay una apertura más a las infancias respetadas. O sea, a lo mejor yo veo que, o sea, ustedes tienen otra visión porque también como que ya tuvieron a sus hijos, o sea, sus hijos son como más planeados, ¿no? O sea, sí es como algo que ustedes decidieron en un cierto momento en el que ya se sentían estables, emocionalmente y económicamente, ¿no? O sea, que estaban bien con sus parejas, que ya tenían cierto patrimonio, o sea, es algo que ustedes decidieron conscientemente y que por ende, pues, hubo como cierta investigación o como cierta, a lo mejor, cierta conciencia, ¿no? De su parte de, bueno, ahora sí ya voy a tener un hijo, ¿no? O a una persona a mi cargo ya voy a cuidar, ¿no? Y que no por eso, pues, ha sido menos complicado, ¿no? O, bueno, más bien no le quita como lo complicado que es hacerse cargo de una persona, ¿no? Y entonces... la realidad es que justo, ¿no? O sea, tenemos madres adolescentes, tenemos hijos no deseados, y que a lo mejor, o sea, desde esta visión es como de, bueno, sí hay como
esta parte de que, pues a lo mejor hay nuevas perspectivas, ¿no? Teóricas de cómo tratar a la infancia, de los cuidados y así, pero en teoría, ¿no? O sea, sí, justamente siento que todavía no llega como a la mayoría de las personas porque está este factor de hijos no deseados. Y justo la otra vez yo estaba viendo que, o sea, de manera muy, muy desafortunada, hay casos de abuso infantil, o sea, muy importantes. No recuerdo el porcentaje ahorita, pero sí es como una cifra muy alarmante. O sea, y pues yo lo viví, ¿no? O sea, con la niña que estaba ayudando con sus clases, pues sí, ¿no? O sea, a pesar de que su mamá se casó y de lo que sea y de que sí tiene una pareja, o sea, creo que también venía arrastrando cosas como de su educación, o sea, de la educación que ella tuvo o sea, anteriormente, y de que pues a ella sí, o sea, yo veía muchas cosas que pues a mi parecer no respetaban como a las niñas, ¿no? Sí. O sea, ponía por delante a su pareja que a ellas, o sea, como que ciertas cosas que pues no le daban prioridad, ¿no? Y que a la larga pues a ellas sí les va a generar un problema, ¿no? Pues eso precisamente de eso trata el adultocentrismo, ¿no? O sea, ¿quién está primero? Pues a veces no sé si podrían decir, ay, pues son niñas, no entienden o no hablan o no dicen. De hecho, aquí quiero abrir un paréntesis en el entendido de que siempre es importante el bienestar de la mujer. Sí. O sea, si yo no estoy bien, ¿cómo voy a cuidar claro, o hacerme cargo de? Entonces, otra infancia. Sí es importante que todas las personas tengan sus propios procesos de desarrollo, de ayudarse, de encontrar como una superación. Entonces, sí creo, o sea, como que quiero abrirle paréntesis, que no se entienda que la mujer no debe atenderse, o que, primero pongo a mi hijo a todo, no. como culturalmente lo hemos platicado. Como la mujer abnegada, ¿no? Ajá. Sino más bien como si yo estoy bien emocionalmente, puedo atender de mejor manera las necesidades de esa persona que por la razón que haya sucedido hoy está a mi cargo, ¿no? Y que es mi hijo, mi hija. Sí, de hecho, bueno, todos los centrismos, o sea, adultocentrismo es malo. O más bien genera un tipo de violencia, ¿no? El egocentrismo, todo esto, ¿no? Entonces, tampoco se trata de poner a los hijos primero. Uh-huh. O evitar el adultocentrismo no es poner a los niños primero. Digamos, el adultocentrismo es lo que hemos vivido muchos años y que a partir, creo yo, que de la declaración o de los derechos de los niños niñas y adolescentes, se empieza ya a abrir como esta... como una pauta, ¿no? Una pauta para que, pues no, o sea, son personas que existen, ¿no? O sea, que también merecen respeto, ¿no? Y bueno, la Convención de los Derechos de los Niños fue de 1924, entonces, ¿de cuántos años hablamos, no? ¿Y hace cuánto? Apenas va a cumplir un siglo. ¿Hace cuánto existe la infancia, no? Entonces yo creo que también tenemos todavía arraigadas estas cosas, o sea, es muy común ver lo que dices, Lida. Antes quiero hacer un paréntesis para decirles que la definición de infancia y el origen significa, viene del latín infantis y significa el que no habla o que tiene incapacidad para hablar, ¿no? Entonces, imagínense si ya desde ahí el concepto. Exactamente, ¿no? Sí, pues no habla. O sea, bueno, es la infancia, no habla, no tiene voz, no tiene voto, o sea, no habla, ¿no? Y, por ejemplo, les quería poner el ejemplo de que los adultos cosificamos a los bebés, ¿no? De que un bebé, pues, es un ser humano que desde que nace, pues, tiene derechos internacionalmente reconocidos y no es ningún muñequito, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿cuántas veces nos han quitado al bebé de que préstamelo, yo lo cargo, ¿no? O a lo mejor, bueno, tú no precisamente, Lida, pero que has visto esas actitudes de personas adultas en donde préstamelo, no piden permiso, no sabe si el bebé está a gusto o no, porque pues como no habla, yo me acuerdo de una amiga que decía, déjame cargar a tu bebé antes de que no se deje, ¿no? O sea, antes de que pueda decir que antes de que hable. Sí, exactamente, ¿no? Antes de que sea visible, ¿no? Pues yo recuerdo que vi un documental, pero hablaban sobre cómo había evolucionado la medicina. Y entonces algo que sucedía es que como los bebés no hablaban,
de aquel siglo pensaban que no sentían dolor. Ajá. Sí, O sea, lloraban, pero es como una reacción X que no tenía nada que ver con dolor. O sea, como que los niños, las niñas, bebés, no sentían ni se les podían hacer cualquier tipo de intervención como perforaciones quirúrgica, quirúrgica sin anestesia, ¿no? O las perforaciones de los para las niñas para que usan aretes. Para los aretitos, ¿no? Entonces, pues eso está súper. No, y todavía se sigue practicando, por ejemplo, eso, las perforaciones a las niñas, o bien una dentista me platicaba de quitarles el paladar, ¿cómo se llama esto? ¿Frenillo? El frenillo, precisamente para que pudieran hablar. Y eso, si una dentista notaba que el bebé, o nota que un bebé tiene frenillo, lo pueden cortar de bebés. Y ya así como que dicen, no le duele o no siente tanto, ¿no? Pues en realidad no sabemos, ¿no? Y bueno, María Montessori... No sabemos, pero sí creo que sientan, yo creo que ¿no? sí sientan, ¿no? También eso creo. Bueno, María Montessori decía que cuando tú conoces a un niño debes dejar que el niño sea quien haga el primer contacto contigo y no al revés. ¿Qué pasa que con nosotros adultos? Pues hola, y salúdame. Le agarramos el cachetito, lo tocamos de la cabeza, lo cargamos hasta que chille, el niño ¿no? bien incómodo. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, pues el adultocentrismo, por tanto, es una visión demasiado interiorizada por las personas adultas y que choca frontalmente con los bebés, por ejemplo, ¿no? Que son altamente sensibles y demandantes y no toleran acciones y que para las personas adultas son de obligación o cumplimiento, ¿no? De que sí, como dices, ¿no? Dame un beso, ven, saluda a tu tía. Ajá, ¿no? Todo esto. Como seres humanos significamos la crianza desde una como lógica de asimetría, ¿no? Si yo te alimento, yo te protejo, yo te cuido, tú dependes de mí, tú te Yo soy debes tu a dueña. mí. Pues, es esa cuestión de poder, ¿no? O sea, Sí. yo tengo poder sobre ti económico, y, o sea, prácticamente de todo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y por tanto, pues, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y así pues vamos a generando una relación de dependencia y subordinación. Y en las relaciones humanas, pues no criamos para la autonomía, ¿no? Criando de esta forma, no criamos para la autonomía, ¿no? Fíjense, una cosa que sucede, bueno, que yo he visto como muy común, y que hay un choque. Sabemos que la adolescencia es como una etapa complicada para papá, mamá, pero es una etapa complicada porque el adolescente busca su propia voz, su autonomía, Sí. y vienen de una etapa donde tu mamá, tu papá eras superhéroe y eras lo máximo y lo que tú dijeras era verdad. Y van entrando en la adolescencia, entran a esta etapa de, pues ya no eres tan superhéroe, o sea, también te duele, también cometes errores, tus ideas no son compatibles conmigo, entonces empiezan como a cuestionar y eso les genera mucho choque a las personas, a mamá, papá, las personas adultas o cuidadores que están a cargo de los adolescentes. Sin embargo, hay algo importante ahí, porque un adolescente obediente lo va a poner en riesgo de que más adelante acepte relaciones abusivas, cualquiera que ésta sea, de trabajo, de amistad, de noviazgo, de pareja, etcétera. Es preferible tener un adolescente rezongón, o sea, que defienda su postura. Digo, las maneras ya se hablarán, o sea, yo puedo hablar, yo puedo protestar si algo no me gusta, yo puedo decir, y esto le pone como cierto escudo para no entrar en relaciones abusivas. Pero como no nos lo platican, ni nos lo dicen, que esto es parte del desarrollo y que es una protección misma para, como un blindaje, pues de repente lo tomamos como, incluso he escuchado comentarios de no, o sea, no lo reconozco, o sea, no es el hijo que yo crié. Y sí, porque a veces el choque es tan drástico o tan fuerte. ¿De dónde? O sea, ¿cómo me salió un hijo o una hija así? Y a lo mejor también tiene que ver como el ego del papá, ¿no? De darse cuenta que no todo lo que dice es verdad, que no tiene por qué obedecer al 100 porque no tiene la razón siempre, o sea, como esa cuestión de que le empieza a hacer, o le puede empezar a hacer dudar de sus propias creencias, sí, ¿no? O sea, y como esa incluso de que pues es que a mí me trataron así, o a mí, o sea, yo cuando era de tu edad, yo no hacía eso. O sea, ¿por qué tú sí? ¿Por qué yo tengo que permitir que ahora tú sí lo hagas? Ajá, ¿no? tú sí lo hagas. Y bueno, aquí yo quiero como
comentar también, siempre, no sé si el niño, bueno, el adolescente o la adolescente, cuando esté como defendiendo su postura, tenga o no tenga la razón. Pero creo que lo más inteligente que puede hacer un papá o una mamá es escuchar. Sí. Y vale la pena decirlo en palabras coloquiales como aguantar vara. O sea, en la adolescencia al papá y a la mamá nos toca aguantar vara, ¿no? Pues ya lo está diciendo, ya lo está cuestionando. Sí, siempre creo que es importante poner límites claros y firmes, pero sí es trascendental que al adolescente o al adolescente se le dé la oportunidad de que exprese, ¿no? Y que la cordura tiene que caber en papá o en mamá. Y no el autoritarismo. Bueno, yo creo que no solamente de lo que dices, Mirna, es a lo mejor tú ya lo manejas más como con adolescentes, pero incluso las infancias, los niños también deberían ser respetados en sus opiniones. Bueno, creo que también que precisamente, como lo decía yo al principio, ¿quién está al centro? El adulto. ¿Quién sigue después? O sea, ¿quién tiene voz, pero con ciertas restricciones? Los ancianos y los adolescentes. Entonces yo creo que precisamente llega, como dices, esta etapa que dices, bueno, sí le tengo que ya, o sea, si ya está creciendo, sí, o sea, tenemos todavía como adultos, creo que tenemos esa parte de, sí es cierto, ya está creciendo, puede, o sea, sí es válido, yo a lo mejor me estoy equivocando, o sea, no puedo como que aceptar todo lo que me dice, o sea, no puedo soltar, pero tampoco puedo aceptar todo esto, ¿no? Y pues si fuera un niño el que tuviera ese choque, como dices, pues a lo mejor rapidito te me vas, ¿no? O sea, no sé, antes con un golpe, ¡pum!, te callas, ¿no? Y es que yo creo que, o sea, esta cuestión de como las jerarquías tiene que ver directamente con el poder que puedes tener sobre alguien más, ¿no? Porque creo que en esa cuestión de, o sea, también se podría meter, aunque sean adultos, pero que tengan algún tipo de discapacidad, sí, ya sea física o mental, si tú tienes poder sobre esa persona, ya sea económico o de algún otro tipo, que el económico es yo creo que el más fuerte, o sea, el que digamos como que más puede sobre las personas, o sea, si tú estás a cargo de una persona, y lo vemos, ¿no? Lo vimos, o lo vemos en las propias mujeres, si alguien tiene poder sobre ti económico o emocional o mental, o sea, es muy fácil que tú puedas terminar haciendo lo que esa persona quiere, ¿no? Porque está ejerciendo poder sobre ti, ¿no? O sea, creo que aquí habría que, pues, hacer una conciencia de que como adultos, o sea, no solo centrarnos justo en nosotros y en nuestras necesidades, sino también como en lo que necesitan los otros, ¿no? Lo que puedan estar a cargo de nosotros o puedan no estar a cargo de nosotros, ¿no? Pero creo que todos deberíamos de colaborar en hacer como como un espacio más armonioso, ¿no? Para todas estas personas, o sea, para los niños, pues sí, en general, pues para todos. Todos los que conviven en un mismo hogar o y lo tribu. que iba a mencionar respecto a lo que dijo Mirna de las relaciones y así, pues es que es muy importante porque creo que, digamos, el primer apego que tienes pues es con la madre, con el padre o con los... ¿Quién te cuida? Con los cuidadores, ¿no? Entonces, o sea, si tú no tienes un apego tan sano, o sea, más bien como que tus formas de apego se ven directamente relacionadas con cómo fueron tus papás contigo, ¿no? O sea, y eso viene como directamente relacionado. Creo que también por eso es como importante, ¿no? Y a lo mejor como niño o como adulto, tú como padre, pues, va a ser algo que va a repercutir en el futuro, pero creo que como adultos también tenemos la responsabilidad de darnos cuenta de ese tipo de apegos que tenemos o que desarrollamos en la infancia y pues poder trabajar desde ahí, ¿no? Fíjate que ahorita que decías eso me acordé de una ponencia que vi, tampoco recuerdo el nombre del especialista, pero él dice que observaba mucho a los niños, ¿no? Que le gustaba observar a los niños, a los bebés sobre todo, ¿no? Y entonces él menciona que los bebés tienen diferentes tipos de llanto, ¿no? De hecho, también algunos pediatras así lo llaman, ¿no? Que son diferentes tipos de llanto, si es dolor, si es y es, digamos, la única forma en que tienen los bebés de comunicarse, ¿no? Y muchas veces nosotros como adultos, bueno, a mí me pasaba antes de tener hijos, por ejemplo, que yo no le veía ninguna gracia a un bebé, ¿no? O sea, yo los veía ya, los empezaba a ver graciosos, como a la edad de 3 años, que pues hablaban chistoso, que hacían graciosadas, pero como que antes pues
igual y en mi adultocentrismo los veía como que pues, un objeto, un eunuco, ¿no? O sea, así los podría yo haber visto. Y tengo entendido que las escuelas en cierta época eran precisamente para, y creo que todavía sufrimos, digamos, esta generación en la que son criadas, bueno, no son más bien educados los niños para que sean... En la revolución industrial, justo por eso surgen las escuelas, como para adiestrar a la niñez, y por eso tenían un horario de entrada, su uniforme, ¿no? Y como esta como estructura para irte adaptando a cuando entres a obrero, pues te vas a encontrar con uniformes, con horarios. Y ya no se te hace nada raro ni... Exactamente, ¿no? Así. Y no son tan libres, ¿no? Ahora ya vemos otro tipo de enseñanzas. Pues, por ejemplo, antier le estaba hablando con una amiga de que justo dependiendo como del tipo de escuela a la que vas y así es la formación que te dan, ¿no? Y estábamos haciendo unas comparaciones entre, por ejemplo, la UAP y el TEC de Monterrey, ¿no? O sea, en el TEC de Monterrey, en las universidades y desde la prepa, o sea, te están enseñando como siempre el emprendimiento y que tú vas a ser como el jefe, o sea, como esa visión de que tu propia empresa, y les meten el emprendimiento, pues, o sea, desde siempre, ¿no? O sea, como que está muy latente esa cuestión. En cambio en la UAP siempre se ve o siempre se espera como que seas un subordinado, o sea, no se ve tanto esta cuestión de tú emprende o tú dueño de la empresa o tú no sé qué, o sea, siempre es como de que tú porque vas a ser empleado o trabajador de alguien más, ¿no? O sea, y creo que eso también como clase media lo tenemos muy arraigado, ¿no? O sea, como de que... Yo voy a trabajar para una empresa importante, yo voy a estudiar, ¿no? Y voy a trabajar para alguien, ¿no? No tenemos como... esa visión, ¿no? Ajá, Bueno, pues actos tan simples que teníamos, o no sé si recuerden en la niñez, como que nos llamaban para que les cambiáramos la televisión, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? De sí, que sí, ven... ¿qué haces? No, pues estoy jugando. Cámbiale por ahí la televisión, ¿no? O sea, tenernos así como un poco como su control remoto, ¿no? Y les voy a decir unas frases que seguramente hemos escuchado o en otras cosas hemos aplicado, ¿no? Que cuidado si ocupan estas frases porque son adultocentristas, ¿no? Cuando crezcas entenderás, ¿no? Es como muy común porque no queremos dar respuestas a las preguntas. Creo que eso lo utilizamos o lo utilizaríamos cuando no queremos dar las respuestas a las preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, me imagino yo hablar de la sexualidad a los niños, ¿no? Que, no, cuando crezcas lo vas a entender, ¿no? Me duele más a ti que a mí, ¿no? Cuando nos dan un golpe, o bueno, cuando nos daban un golpe. Haz lo que te digo y punto. Aquí yo creo que no, es por ejemplo, lo que decías o la diferencia entre niños y adolescentes, que a los adolescentes pues ya no los puedes callar así, ¿no? No quieres dar más explicaciones a los niños y pues ocupas esta frase, ¿no? Otra frase que ocupamos o que ocupa el adultocentrismo es: eres solo un niño y no entiendes aún. No me contradigas, yo sé de lo que hablo. Cuando seas grande podrás opinar. Muchas veces precisamente no tienen opiniones los niños, ¿no? Yo recuerdo de algún cursillo de finanzas para niños en donde hablaban que hay como este tabú de hablar de finanzas o hablar de dinero con los niños. A ciencia cierta no sé por qué hay este tabú que existe, ¿no? Pero pensamos a lo mejor que los niños no pueden entender sobre finanzas. Bueno, los niños sí entienden sobre finanzas, entonces, y sabes comunicar. Entonces, por ejemplo, en esta situación de cuando seas grande, pues puedas opinar si compramos o no un televisor o un... Fíjate que yo me acuerdo de cuando una de mis niñas entró a primaria, yo le empecé a dar, y que ya empezaba como con las sumas y eso, yo le empecé a dar 5 pesos, ¿no? Para que se comprara sus chuchurucos. Y mi otra hija, cuando iba en el kinder y que veía que a la grandecita ya le daba dinero, me reclamaba. ¿Y por qué no me das dinero? Claro, exigía sus derechos. Y yo le decía, no, porque todavía no sabes sumar. Ahí, ojo, ¿no? Ojo ahí. Pero al final después le empecé a dar, o sea, mi miedo era como que perdiera el dinero. Y sí lo pierde, ¿no? Y sí lo pierde, ¿no? Pero al final es un proceso de aprendizaje.
Y a mi hija se le hizo más fácil sumar porque también le empecé a dar dinero y sabía que esa moneda valía un caramelo, una paleta, o sea, no sabía el simbolismo tal cual de cuánto representa 5 pesos, pero sabía que con esa moneda podía cambiar ¿Para qué un le dulce, alcanzaba, no? Entonces, fue muy curioso porque aún en etapas muy pequeñas y que yo hubiera pensado, pues no te doy 5 pesos porque pues, puedes todavía perder. no sabes sumar y los vas a perder. Al final dije, bueno, yo le doy y ella tiene que tener la responsabilidad de no perderlo. Y aunque al principio sí los perdía o los dejaba ahí abandonadas, después aprendió que no. Y pues al ya contrario. Es como darle la confianza, ¿no? Y al contrario, poco a poco, pues ella empezó a entender las sumas y el intercambio, ¿no? Y lo que representa el dinero. Entonces ya sabía que el dinero representaba algo valioso para ella porque lo podía intercambiar por algo que le gustaba mucho, ¿no? Justo no sé si han visto la película de Matilda, la de esta niña que, bueno, es que básicamente es una niña que pues, no vayas a con sus spoiler papás, nada más. y pues como que, pues es como un clásico, ¿no? De entre los niños, bueno, entre los jóvenes adultos de mi edad, pero, o sea, justo aparece una directora de la escuela que es Troncha Toro, y pues ella, tanto ella como sus papás de Matilda son totalmente adultocentristas. O sea, Matilda es una niña muy, muy inteligente, o sea, le gusta leer mucho. Incluso llega un momento de la película en que empieza a tener como poderes psíquicos y empieza a hacer como muchas cosas, ¿no? Pero todo lo hace pues justo, ¿no? Desde su visión de la niñez. Pero algunos adultos, como su papá y como la directora, subestiman mucho a los niños. Sí. O sea, de que no los creen capaces. Y hay una parte donde a ella la castigan, no recuerdo por qué, y le empiezan a decir, tú estás bien y yo estoy mal, yo soy grande y tú pequeña. Sí. O sea, y no lo puedes entender y así, ¿no? O sea, y la única que realmente como que entendía la capacidad de los niños era su maestra, la maestra Miel, y que pues, o sea, ella realmente no, o sea, para enseñarles no utilizaba como coerción o violencia o gritos, o sea, al contrario, o sea, utilizaba juegos, utilizaba dinámicas, todo muy lúdico, y pues eso los niños lo disfrutaban y aprendían, ¿no? Entonces, pues, al final de la película, pues ya resulta. Spoiler. Pues ya, o Mis sea. spoiler. Sí, pues ya, al final, pues ya, Matilda. Todos felices. Sí. Pero pues eso, ¿no? O sea, básicamente, creo que en esa película se ve muy bien reflejado el adultocentrismo. Sí. Bueno, otras frases que decimos es, ya estás vieja para vestirte así, ¿no? O sea, cuando las personas llegan a cierta edad y, ay, no, ya estás vieja, ¿cómo te pones eso, no? Ya tienes 40 años, ¿cómo te pones eso, no? ¿Esa frase por qué es? También es adultocéntrica, o sea, estás minimizando a la forma de vestir a una persona ya adulta o ya pues sí, adulta mayor, o sea, no es finalmente, o sea, recordemos que es el adultocentrismo, es el adulto, y yo quiero suponer que es de mediana edad, de 40, 50, que ese es un adulto que podría estar en el centro, o sea, así me imagino, y alrededor de tanto ancianos como niños, digo, como adolescentes, y después hasta el final del círculo pueden estar los niños. Es así yo como me lo imagino, ¿no? Entonces, por eso es esta frase de, ya estás vieja para vestirte así, y en quien la ocupas, pues en nombrar a personas ya grandes, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una amiga que vendía pijamas y yo le compré una de caricaturas, ¿no? Yo ya estaba casada, creo que no me acuerdo si tenía hijos o no, pero ya estaba casada. Y entonces la mamá de mi amiga que vendía estas pijamas dice, oye, pero ¿cómo si ya está casada tu amiga? ¿Cómo de caricaturas de Cruella de Vil, no? Y entonces pues mi amiga y yo somos muy así de cositas muy aniñadas, digamos, y como que pues nos entendemos bastante bien, ¿no? Y entonces pues como que le sorprendió a la mamá de mi amiga que fuera precisamente yo comprara todavía cosas de caricaturas cuando ya era una señora casada, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso es como un poco adultocentrista, ¿no? Otra frase, pues, son muy jóvenes para hacer eso, ¿no? O es plática de adultos. O tú ya eres mayor para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, a los niños, ¿cómo lo ocupamos? Tú ya no eres un bebé, ya no te chupes el dedo porque ya no eres un bebé, ¿no? O tú ya no usas pañal, ya eres un niño, ¿no? Ya no tienes que usar pañal, ¿no?
Yo me acuerdo. Pero, por ejemplo, acá hay, o sea, entiendo que se hace como con un objetivo claro, ¿no? De, a lo mejor el niño todavía no se está pegado al dedo o a usar pañal. Lo que pasa es que, bueno, Ajá, o sea, ¿y cuál podría ser como una alternativa para no usar como estas frases? Porque yo creo que también es como muy común, ¿no? O sea, como lo que decíamos de los eufemismos de la menstruación. O sea, justo a veces no lo hacemos con esa intención, Sí. pero es parte del, digamos, como del vocabulario que tenemos ya tan afianzado que no nos damos cuenta, pues, el impacto, ¿no? O pues sí, lo que el mal, ¿no? Que puede generar. Y, o sea, creo que lo importante es ser conscientes y pues trabajarlo a partir de ahí. Pero en este sentido, pues, ¿Cómo podríamos ¿cuál sería la alternativa? Bueno, digamos, en estos dos ejemplos, en el caso de, por ejemplo, el niño o una niña que se chupa el dedo, pues es explicarle desde las consecuencias que puede tener, es que, pues sí, a lo mejor, se supone que igual nos dice María Montessori que hay que respetar los procesos de cada quien y que cada quien tiene su tiempo, y eso habla, me imagino que también habla la crianza positiva, ¿no? Que respeto. Ajá, exactamente, y que precisamente no todos tienen que aprender al mismo ritmo, no como te marca en la guardería que al año 8 meses ya debe dejar de usar pañal, ¿no? Sino es con tiempo, es así, o sea, es ocupar otras herramientas, ¿no? O sea, yo me puse a ver, por ejemplo, para que dejara el pañal mi hijo, el más grande, a mí me costó muchísimo trabajo, ¿no? Y yo creo que, me imagino que me costó trabajo porque todavía no era su tiempo. Cuando mi hijo, por ejemplo, dejó de usar pañal, en la guardería pues te hacen una serie de 10 preguntas de las cuales debes de acertar, o bueno, de tener como respuesta en 7 al menos, de 7 a 10 para que sepas que tu niño está preparado. En este caso, pues mi hijo tuvo 7. Me preguntaron, ¿qué es lo que desea hacer? ¿Iniciar el proceso de una vez o nos esperamos? Yo dije, no, pues de una vez, ¿no? Lo que tenga que ser, pues que sea de una vez. ¿Para qué esperar si se puede hoy, no? Entonces, bueno, y pues ya inicié yo el proceso, pero yo me imagino, yo siento que no era su tiempo, ¿no? Que no era como que él no estaba preparado, ¿no? Porque pues para empezar la taza les causa miedo porque es un espacio muy grande y sienten que se van a caer, ¿no? Entonces tienes que prepararles como su espacio pequeño o ocupar asientos pequeños para que ellos se puedan, tanto asientos como banquitos para que ellos se puedan sentar en la taza, o bien ocupar las famosas nicas, ¿no? Y y hacer así como que un proceso más amigable. Ajá, más amigable con ellos, ¿no? Ellos tienen que aprender y efectivamente no aprenden todos al mismo tiempo. Yo supe de una mamá me contó que su niño ya iba a entrar a la primaria, al kinder, y el niño no sabía, o sea, usaba pañal, ¿no? ¿Qué edad tendría? Que unos 3 años al menos, ¿no? O ya iba a cumplir 3 años. Y entonces, dice que pues ya la mamá estaba como hijo único, preocupada la mamá porque pues ya va a entrar al kinder, ¿no? Y no sabe ir al baño. Y entonces dice que habló con él, oye, fíjate que ya vas a entrar la próxima semana, o sea, ya creo que así era previo a entrar una semana, y le explicó al niño y aprendió en una semana, es lo que dijo la mamá, ¿no? Que aprendió en una semana, y bueno, a lo mejor si hubiera sido antes, lo hubiera aprendido igual, ¿no? En menos tiempo, pero digamos que se esperó hasta que, bueno, en esta ocasión, digamos, ya tuvo que esperarse hasta los 3 años, ¿no? Y pues según, bueno, ahí también marcan edades en la que es normal todavía tener accidentes en los niños, ¿no? Tanto en las noches o así. Entonces, bueno, pues en estos casos... sí, siempre va a haber como rangos de edad para cualquier tipo de aprendizaje. O sea, sí. Si estás de acuerdo que un niño de 6 años que todavía se orina en la cama, no es normal. Pues eso ya estamos hablando de otras situaciones. Entonces siempre hay rangos como normales para poder aprender algo, ¿no? Y no forzar siempre que específico a tal edad. Y también porque a veces como que entran papás y mamás en competencia. Ay, mi hijo ya sabe leer, mi hijo tiene 1 año y ya sabe caminar. Y entonces es cuando, por esta como competencia con el otro papá, con la otra mamá, de que mi hijo es mejor o mi hija es mejor, entonces se les fuerza un aprendizaje que para el cual todavía o incluso mejor las comparaciones, no están preparadas. De, ay, tu primito ya hace esto y tú, ¿por qué no? Así.
Sí, es muy común eso, ¿no? Que ocupamos no respetamos, como dice Mirna, los procesos, los ritmos de los niños. Que aunque tienen como estándares como muy claros en edad de hasta cuándo sí es posible y ya cuando te tienes que empezar a preocupar o buscar un especialista, sí también vale la pena no estar como en esta competencia con otra mamá, otro papá. Recuerdo la discusión que tenían una mamá y una niña como de 10 años, en donde le estaba la mamá limpiándole las rodillas y le decía, es que tú eres una señorita, ¿por qué te arrastras? ¿Por qué estás jugando? Y yo entre mí pues dije, o sea, la niña tiene 10 años, si quiere jugar, pues como que hay que dejarla, ¿no? ¿Y por qué obligarla? Y también me acuerdo de, no sé si recuerdas. Y ponerle el nombre, eres una señorita. Sí, exactamente. O sea, cuando todavía es una niña a los 10 años. Exactamente. Y como que ahí siento que, bueno, creo yo que se obliga a los niños a crecer, ¿no? O sea, y aquí hablamos igual del adultocentrismo, en donde la mamá, la que tiene más edad, es quien indica cómo debe de comportarse en el otro, ¿no? Bueno, y pues algunas recomendaciones que nos hacen los especialistas, pues no siempre tenemos la razón, ¿no? Cada quien habla como le va en la feria, y si logramos escuchar las opiniones del niño, a veces tienen mejores ideas, ¿no? También existen otras opiniones y perspectivas, y la participación es una oportunidad de diálogo entre los niños o las personas que conviven, ya sea igual adultos, ¿no? Abuelitos. Y está bien cometer errores, no nos hace ni mejores ni peores personas. Yo me acuerdo que una mamá me platicaba que ella se escondía para que su hija no la viera llorar. Y esta idea de, para que me vea fuerte, esta era mamá que era soltera, y yo me imagino que por eso ella quería sentirse fuerte o quería sentir, no quería verse ante su hija como vulnerable, exactamente, para que no la viera de esta forma. Y bueno, pues eso creo que no está bien, ¿no? Pedir disculpas a los niños cuando nos hemos equivocado, con ello les enseñamos bondad y entereza, ¿no? Y pues que todos somos importantes, tanto adultos, mayores, abuelos y niños, ¿no? Y bueno, pues otra cosa de que podría ser también respetar sus límites, ¿no? O sea, si un niño tal vez ya marcó cierto límite, o sea, no tratar de convencerlo, o más bien como poner en perspectiva ese límite, ¿no? O sea, si... ¿O cómo podría ser? Mira, al imponernos sin saber antes, considerando la perspectiva que tienen los niños, estamos omitiendo que ellos también son sujetos, como dicen aquí, activos, ¿no? Con sus propias razones y argumentos. Aunque sí, bien... sabemos que las personas adultas pues tenemos en efecto más experiencia, pues los niños y niñas a menudo es necesario, necesitamos guiarles y protegerlos, ¿no? Incluso pues es protegerlos, ¿no? Y elegir algunas cosas por ellos, ¿no? Pero esto no siempre debe de ir como acompañado del diálogo, lo que te decía, por ejemplo, de no obligarlos a dejar que chupen el dedo, pero sí hablarles de las consecuencias y todo esto, ¿no? Y es el respeto hacia su propia visión. Pues no olvidemos que los niños y niñas y adolescentes también tienen los mismos derechos, ¿no? No hay que minimizar sus ideas y las propuestas que ellos tengan. No se trata de dejar que ellos y ellas decidan todo, es importante encontrar un equilibrio justo para todos, ¿no? Y a través del diálogo. Y otra sugerencia es como revisar, ¿no? ¿A quién le está causando conflicto las decisiones que está tomando tu hijo? ¿A ti? Porque ¿qué va a decir el otro? O sea, ¿de quién es el conflicto? Y entonces cuando resuelves primero de quién es el conflicto, y que casi siempre es de mamá y de papá, por ideas que nos formamos en la cabeza, pues trabajar nosotros nuestros conflictos, ¿no? Lo que a nosotras nos atraviese, y no afectar las decisiones del niño o de la niña, porque así también les estamos creando autonomía y seguridad en sus decisiones. Creo que nuestra función como cuidadores es ser guía y respaldar las decisiones de mi hijo o de mi hija, o de quien estemos cuidando, o de quien estemos a cargo, ¿no? Creo que esa es una parte importante, y no ser impositivos de lo que yo crea y lo que a mí me esté causando conflicto. Uh-huh. Bueno, y ya para finalizar, en el 2017
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, inició una campaña que debilita la autoridad de los padres de familia, y la iniciativa pretende combatir lo que en CONAPRED se denomina adultocentrismo, que es esto, y considera esta práctica discrimina y viola los derechos de los menores de edad y los jóvenes, ¿no? Y otra cosa de la que también me enteré que sucede en México es que el gobierno municipal de Zapopan presentó a través de su edil Pablo Lemus en su administración de 2016 a 2018 un proyecto en el que quieren obtener la certificación internacional que emite el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, por sus siglas en inglés, como una ciudad amiga de la infancia, o CAI, por sus siglas CAI, ¿no? Volviéndose Zapopan el primer municipio en México en obtenerlo y sentando precedente en todo el país. De esto yo tuve la oportunidad de enterarme. El año pasado, por ahí de octubre, hubo un foro internacional en donde hablaban precisamente hubo varios conferencistas y hablaron de la primera infancia. Y fue ahí como me enteré en los spots que salían. De hecho, le decían Zapopan, ciudad de los niños. Me imagino que yo todavía que está el mismo gobierno. O continúa más bien, porque esto era del 2016 a 2018 y ahora, pues, en el 2020, pues, continuó. Y de un proyecto que recuerdo, convocaban a varios niños y niñas para reforestar, digamos, un parque, ¿no? Y entonces los niños y niñas eran los que dibujaban y hablaban con los constructores para indicarles qué es lo que querían en ese parque. Me imagino yo que si un sub y baja, que si un columpio, lo que ellos tenían, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de acuerdo a las necesidades y la convocatoria que tuvieran, uh-huh, se modificaba este parque. Entonces, eso me resultó así como que, pues, está padre, sí, porque de acuerdo... O sea, ¿para quién era el parque? Era para los niños. ¿Y quiénes son los involucrados? Pues niños. Entonces, eso me pareció sumamente interesante. Y bueno, pues ya busqué. Y bueno, Zapopan fue la primera ciudad, o ha sido la primera ciudad. Y que yo me enteré hasta el año pasado, ¿no? Y bueno, pues es lo del adultocentrismo. Y bueno, es así como concluimos el día de hoy este episodio. No se olviden de suscribirse. Si les agradó, si les gustó lo que vimos aquí, compartir, darle me gusta y activar la campanita. Y como decía mi abuelita, Ashkan quema, ¿no? Como responder, como así como respaldarlas. Ahorita ya te va a salir Nosotros ser guías y poder respaldar sus ideas. Sadie, no me dejas terminar. Dejen que fluya.